Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Juárez González. Actualmente estoy cursando el primer cuatrimestre en tecnologías en área automatización y mecatrónica y y en este video voy a presentar el resultado de aprendizaje de la unidad número 3 de la materia de instrumentación virtual impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. El proyecto es el IB 2021 de la unidad número 3. Y bueno, vamos a mostrar el escenario que se tiene para este proyecto, donde se desea medir, almacenar y controlar las variables de temperatura de un sistema en grados centígrados. El sistema de control mide la temperatura ambiente de un, y regula la temperatura de un sensor a través del calor que emite una fuente de calor o calefactor eléctrico y se comunica con la terminal. You want to measure, store, and control the temperature variables of system in grade C. The control system measures the ambient temperature and regulates the temperature of a sensor through the heat emitted by heat source or electrical heater and communicate with the terminal. Bueno, ahora lo que vamos a pasar es a la explicación de tanto de nuestro panel frontal y diagrama de bloques del servidor y nuestro cliente. Para ello vamos a empezar con el cliente con nuestro panel frontal, donde tenemos la resolución que se nos solicita, una de 1366 por 768. Bueno, para ello vemos que en nuestro panel frontal todos los objetos pues caben perfectamente en nuestro panel frontal, al igual que en el servidor. Vamos a empezar con el panel frontal. Dice, un cuenta con un botón de activo reposo en el instrumento virtual. Aquí está un botón de activo reposo, un botón puesto fuera, un indicador del calefactor en azul claro cuando está apagado y rojo intenso cuando está encendido, un botón guardar e ignorar para almacenar los datos, un puerto de comunicación para nuestra tarjeta de adquisición de datos, un, con, un, in, un control de la temperatura deseada de 0 a 100 grados centígrados con sus etiquetas en grados centígrados, que son las DEC-C, que va de 0 a 100 grados centígrados en intervalos de 10 grados centígrados. Un indicador de la temperatura controlada de 0 a 100 grados centígrados con intervalos de 10 grados centígrados con sus etiquetas. Un indicador de la temperatura ambiente de 0 a 50 grados centígrados con intervalos de 5 grados centígrados. Un indicador gráfico que, que traza los valores de la temperatura controlada, del valor deseado de nuestro set point, el valor más alto de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada y el valor de la temperatura ambiente. Como vemos, cada control e indicador tiene su description and tip. Me faltó un botón de paro activado también con control más F1 y cada uno tiene pues su descripción. Y un control para seleccionar nuestra ruta de almacenamiento también, eso me faltó. Y vemos que cada uno tiene su ayuda. Ahora vamos a pasar al diagrama de bloques, donde se complementó la unidad 2, donde era la adquisición de datos, con la unidad número 3 para realizar el TCP. En este caso, vamos a comenzar. Bueno, primero se tiene esta función del TCP
listen, donde se escucha si es llamado este, este puerto. Va a tardar alrededor de 30,000 milisegundos para ser llamado. Y en toda esta parte del código se hace la lectura y escritura. La lectura que se realiza de los datos que envía el cliente y de la escritura, es decir, los datos que envía el servidor al cliente. Para ello tenemos algunas variables que leemos, como es la temperatura deseada, el estado de nuestro calefactor, y escribimos, pues, entre otras, como la temperatura controlada, el estado de nuestro calefactor, la temperatura ambiente, entre otras. Tenemos nuestro botón activo reposo para en reposo no hace nada, y en activo muestra datos cada 200 milisegundos. Tenemos algunos sub-BIs, aquí en este caso igual están documentados. Si entramos al sub-BI, cabe perfectamente en nuestro panel frontal y está documentado de igual forma. Cualquier sub-BI que entremos cabe en el panel frontal y está documentado. Tenemos acá otro. Están todos documentados y tienen su ayuda. Bueno, en este caso en este sub-BI se hace la adquisición de datos de la temperatura ambiente y de la temperatura controlada de dos termocuplas. Y aquí se hace el control el control de encendido o apagado de nuestro calefactor. En este caso, como está normalmente cerrado, se va a activar con un 0, ya que va a estar normalmente cerrado, pues va a pasar corriente. Y se va a desactivar con un 1, ya que con un 1 lo va a abrir y pues no va a pasar corriente. Aquí tenemos nuestra máquina de estados del control o apagado de nuestro calefactor. Tenemos el almacenamiento de datos, donde si no tenemos una ruta seleccionada, al seleccionar guardar e ignorar, con el control guardar e ignorar, al no tener una ruta seleccionada, se nos va a abrir el explorador de archivos para seleccionar una ruta. En este sub-BI tenemos los encabezados que lleva el sub-BI. Todo está documentado. Todo está documentado y tiene su ayuda de cada sub-BI. Y aquí almacena los datos que deseamos guardar: temperatura deseada, temperatura controlada, valor del calefactor y temperatura ambiente. Aquí pues concatenamos los valores de los trazos que deseemos trazar en el indicador gráfico. Tenemos que la temperatura ambiente debe estar entre 0 y 100 grados centígrados. Si la temperatura sobrepasa los 100 grados centígrados, se irá a su límite superior, y si es menor que 0, se va a su límite inferior. Tenemos que la temperatura deseada debe ser mayor o igual que la temperatura ambiente, pero nunca menor. Seleccionamos aquí nuestro puerto. Algunas cosas ya las habíamos visto. Aquí se guarda en un array de 10 muestras, donde vamos a obtener, donde ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor para obtener el valor máximo, el valor mínimo de las últimas 10 muestras. Y fuera de nuestro while tenemos algunas propiedades o algunas variables que inician con un valor por defecto, o las reiniciamos, es decir, las limpiamos. Bueno, ahora vamos a probarlo. Debe correr fuera de la plataforma de LabVIEW. Es por ello que vamos a ejecutar el .exe y vamos a ejecutar las pruebas del servidor. Primero lo conectamos, está en reposo, no hace absolutamente nada. Seleccionamos el valor de activo. Ahí va a estar escuchando si no es llamado el puerto que seleccionamos. Podemos colocar una
temperatura deseada en unos 29 grados, se nos indica. Ahí al no ser llamado el puerto, pues inicia a mostrar nuestros datos. Ya abrimos el autoejecutable, ya en acción en activo, muestra cada 200 milisegundos, coloque 3 valores arbitrarios de la temperatura. Ahí está en 29 grados. Y como vemos va subiendo la temperatura. Nada más como ahorita sí está algo frío, pero va subiendo poco a poco la temperatura. Estaba casi la temperatura controlada en 19 grados y ahorita en 23. Vamos a colocar un valor arbitrario de unos 25 para que llegue más rápido. Donde se tiene una histéresis de más menos 0.5. Al sobrepasar la histéresis de más 0.5, es decir, nuestra temperatura controlada sobrepasa el valor deseado de la temperatura deseada y por lo tanto se apaga. Y va a ser así esta función de prender o apagar el calefactor hasta que sobrepase esa histéresis. Al tener una histéresis de menos 0.5, el calefactor se va a encender ya que está por debajo de la temperatura deseada. Vamos a poner unos 27 o 28. Ahí se vuelve a encender nuestro calefactor hasta que llegue a esa temperatura. Enseguida dice, ingrese el valor de la temperatura deseada en un valor menor al de la temperatura ambiente. Nuestra temperatura deseada se debe ajustar al valor que tiene la temperatura ambiente. Vamos a probarlo, vamos a ingresar 200. Esperemos a que sobrepase los... Y ahí hace la histéresis. Vamos a colocar el valor de 200 de la temperatura deseada. Bueno, la temperatura deseada, ahí se va a su límite superior, pero cuando ingresemos una temperatura deseada menor a la de la temperatura ambiente, se ajusta la temperatura deseada al valor que tiene la temperatura ambiente. Vamos a poner unos 10. La temperatura deseada no puede ser menor que la temperatura ambiente. Le damos OK. Y vamos a colocar unos 24 grados. Y ahí como la temperatura controlada sobrepasó la temperatura deseada, por lo tanto el calefactor está apagado. Pulse el control puesto fuera del manual del calefactor, ahí lo pulsamos y nuestro calefactor se enciende mientras mantengamos presionado nuestro botón puesto fuera. Cuando lo soltemos, pues se apaga. Pulse el control guardar para guardar e ignorar el almacenamiento de datos. Le damos guardar, pero como no tenemos ruta seleccionada, vamos a elegir una ruta, datos del servidor, almacenamos y son las 7:34. Ahí ya dejamos de almacenar, abrimos nuestro archivo, datos servidor. Son las 7:34 y vemos que está en formato de 24 horas, donde tenemos la fecha, el día, mes, el año completo, la hora en hora, minutos y segundos, el valor deseado con 2 decimales, el valor medido con 2 decimales, el estado del calefactor y la temperatura ambiente. Como vemos, lo tenemos en el formato solicitado. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar y ver si se está guardando en el mismo archivo. Volvemos a guardar, ahorita ya cambió a las 7:35, lo guardamos por unos instantes, lo dejamos de guardar, volvemos a checar.
Y sí, efectivamente guardan el mismo archivo, son las 7:35, los cerramos y esas serían todas las pruebas del cliente. Ahora cambiamos de activo igual otra vez a reposo, se queda estático, deja de mandar datos y si presionamos el botón de paro con control más F1, igual al presionar el botón de paro se detendrá el instrumento virtual, le damos OK y esas serían todas las pruebas del cliente. Vamos ahora a explicar nuestro cliente, donde lo primero que tenemos es nuestro panel frontal, que vemos igual cabe con la misma resolución solicitada. Tenemos un botón de activo reposo para el control del instrumento virtual, un botón de puesto fuera para controlar el calefactor, un indicador estilo LED de nuestro calefactor con azul claro cuando está apagado y un rojo intenso cuando está activo nuestro calefactor, un botón guardar e ignorar para el almacenamiento de datos, un control de conexión o desconexión de nuestro cliente con el servidor, un control para la dirección IP para que se pueda conectar con nuestro cliente, un indicador gráfico donde concatena los valores de la temperatura controlada, temperatura deseada, el valor más alto de las últimas 10 muestras y el valor más bajo de las últimas 10 muestras, el valor de la temperatura ambiente y un control para el almacenamiento de datos, para seleccionar nuestra ruta, un control para la temperatura deseada, que va de 0 a 100 con sus etiquetas de grados centígrados, con un intervalo de 10 grados centígrados, un indicador de la temperatura controlada de 0 a 100 con intervalos de 10 grados centígrados con su etiqueta y un indicador de la temperatura ambiente de 0 a 50 en intervalos de 5 grados centígrados con su etiqueta y un botón de paro. Como vemos, todos tienen su ayuda en cada control que nos deslicemos. Ahora vamos al diagrama de bloques, donde tenemos fuera del while algunas variables para limpiar, para unas propiedades para limpiar nuestras variables o que se inicien con un valor por defecto. Aquí tenemos un control de la dirección IP que va a conectarse a este puerto, al puerto de nuestro servidor. Y aquí tenemos un control de conexión de conectado o desconectado para cuando lo desconectamos nos muestre un mensaje. Aquí lo tenemos que el cliente se ha desconectado. Igual vemos que tiene su ayuda y que está documentado el sub-BI. Y aquí tenemos alguna del, alguna, algunas algunas propiedades del TCP para leer o escribir. Aquí tenemos que la temperatura deseada debe ser mayor o igual que la temperatura ambiente. Alguna de las variables que va a escribir en el servidor va a ser la temperatura deseada, el puesto fuera, el activo reposo. Y aquí concatena algunas variables de la temperatura, como lo habíamos mencionado. Aquí obtiene el valor más alto de las últimas 10 muestras y el valor más bajo. Aquí seleccionamos nuestra ruta de almacenamiento y guardamos nuestros datos. Aquí tenemos un sub-BI para que nos muestre el mensaje de que se ha detenido o está... Cuando se ha detenido el instrumento virtual. Y pues en los casos de false, del activo reposo o del conectado, del desconectado, no va a ser absolutamente nada. Aquí tenemos nuestra máquina de estados para guardar e ignorar el almacenamiento de datos. Y en este sub-BI compara el estado actual del conectado o desconectado y el valor anterior para que nos muestre un mensaje si se ha desconectado el cliente del servidor.
Y pues eso sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las pruebas de nuestro cliente, pero para ello vamos a ocupar dos computadoras. Voy a detener la grabación para mostrarlo con la cámara frontal del celular y ahorita nos vemos. Bueno, aquí como vemos tenemos el auto ejecutable de nuestro cliente que está en reposo y desconectado y nuestro servidor que está en reposo. Ahora seleccionamos nuestro puerto, le damos en activo. Aquí seleccionamos una temperatura deseada de unos 22, le damos en activo, conectado. Y como vemos, se está enviando los datos de nuestro servidor al cliente. Ahora vamos con las pruebas del cliente. Ya que seleccionamos una temperatura de unos 29, que es un valor deseado y el que se nos indica. Y cambie el botón de activo reposo a la posición conectado. Ya lo hicimos, muestra cada 200 milisegundos. Como vemos, se está actualizando cada 200 milisegundos. Y como vemos, pues va subiendo la temperatura. Ahora mostramos, repita las operaciones de 31 a la 43. Pero se repiten las pruebas. Como vemos ahorita que llega a los 29 va a ser la histéresis. Ingrese un valor deseado mayor a 100 grados. Bueno, ahorita esperamos para que... Vamos a bajarla a 28.5 para observar la histéresis. Vamos a 28 para observarla mejor. Que tiene una histéresis de más o menos 0.5 grados. Ahí como vemos se va actualizando la gráfica al igual que en el servidor. Que en el cliente, perdón. Y ahí sobrepasó la histéresis y por lo tanto nuestro cliente está apagado. Ahora vamos a pasar vemos en el servidor y de igual manera está apagado. Bueno, se me pasó. Aquí tenemos la dirección IP, la 192.168.100.38 y es a la dirección IP que nos estamos conectando. Ahora colocamos un valor de la temperatura deseada mayor a 100, 200. Se va a nuestro límite superior y en el servidor igual se ajusta la temperatura. Ahora ingresamos un valor menor a la temperatura ambiente, por ejemplo unos 10 grados. Presionamos Enter y vemos que se ajusta hasta que cambiemos una temperatura mayor, por ejemplo a unos 25, y ahí es mayor que la temperatura ambiente y por lo tanto nuestro calefactor se apaga, al igual que nuestro servidor. Está apagado el calefactor. Ahora lo que vamos a probar es el puesto fuera de nuestro cliente. Probamos el puesto fuera de nuestro cliente para observar que se prende y se apaga. Aquí, y vamos a observar que la temperatura controlada va a ir subiendo. Mientras lo tengamos ahí, está presionado. Igual acá está presionado. Está encendido, perdón. Mientras lo mantengamos presionado, va a estar encendido. Y ahí la temperatura controlada va a ir subiendo. Va a ir subiendo lentamente. Vamos a esperar a que suba a unos 33 grados. Y su, su control para el almacenamiento de datos,
cada instrumento virtual va a guardar tiene su propio archivo para guardar. Ahí vemos que la temperatura pues va subiendo, ya pasó los 33, lo apagamos. Y de igual forma, ahora vamos a pasar a lo que es el almacenamiento de datos. Seleccionamos nuestra ruta. Aquí es datos cliente. Son las 8:04. Le damos guardar. Igual de esta datos servidor. Son las 8:04. Le damos guardar. Ahí se están guardando los datos. Aquí dejamos de guardar. Igual manera dejamos de guardar. Ahora vamos al explorador de archivos. Datos servidor. Son las 8:04. Y vemos que como está en formato de 24 horas, en horas, minutos, segundos, la fecha en día, mes y año completo, en valor deseado de 2 decimales, valor medido de 2 decimales, estado del calefactor y temperatura ambiente en 2 decimales. Y aquí volvemos a guardar. Son las 8:05 para ver que se está almacenando en el mismo archivo. Dejamos de guardar. Lo abrimos. Datos cliente. Tenemos la fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor y temperatura ambiente. La fecha en día, mes y año completo. En la hora en formato de 24 horas con hora, minutos y segundos. El valor deseado en 2 decimales, valor medido en 2 decimales, temperatura ambiente en 2 decimales. Empezamos a almacenar a las 8:04. Pausamos y seguimos almacenando cuando cambió a las 8:05 y vemos que se guarda en el mismo archivo. Al igual que en este... aquí no hemos seguido guardando. Le damos en guardar por un leve y son las 8:06. Y abrimos otra vez son las 8:06. Cerramos esto, lo abrí por equivocación. Bueno, sigue almacenando a las 8:06. Dejamos de guardar. Le ponemos acá está en activo. Está en reposo y acá el servidor se sigue corriendo de forma normal. Lo volvemos a poner en activo y se sigue nuestra gráfica, nuestros datos se siguen enviando de forma normal. Y ahora lo que vamos a pasar es desconectarlo, pero está en activo. El BI cliente está desconectado, le damos OK y de igual forma nuestro servidor corre de forma correcta. Ahora le damos en reposo, está en reposo y desconectado. De igual forma nuestro servidor corre de forma correcta. Y queda por último el control más F1 para que se detenga nuestro cliente. Control F1. Al presionar el botón de paro se detendrá el instrumento virtual. De igual forma, control F1. Al presionar el botón de paro se detendrá el instrumento virtual. Y bueno, eso sería todo.